Hola, bienvenidos a un episodio más de Humanos y Preguntones. Mi nombre es Gerardo Castellanos y hoy les presento el anecdotario número 6. Después de un tiempo bastante considerable, decidí volver al anecdotario porque semanas atrás habíamos estado hablando sobre temas bastante densos, sobre temas bastante complicados, eh, y a veces uno se satura de las noticias que no precisamente son buenas. Justamente ese rato estaba viendo en Instagram a una creadora de contenido que yo sigo que habla sobre temas laborales. No tiene nada que ver sobre temas de política o de conflictos internacionales o cosas que con los que uno tenga que estar lidiando eh, como muy de cerca. Ella se dedica y se enfoca más en los temas del trabajo, en los temas de poder ilustrar cómo son algunos jefes, sobre cómo no interactuar en el trabajo, sobre cómo interactuar, sobre injusticias laborales. Y comentaba que estaba algo cansada ahorita de todo lo que había visto en noticias. No había subido contenido, no tenía nada que ahorita que subir, no tenía ánimos. Entonces me dejó pensando que también a veces pues uno se satura, uno que también se dedica a compartir escenarios o situaciones que ponen densa a la gente, ponen tensión, y creo que en este proyecto de Humanos y Preguntones pues sí, nos encargamos de explorar todas aquellas situaciones que también mueven al ser humano y que también ponen a pensar y que también ponen en tensión y en estrés de pronto con temas que son incómodos y con temas que son bastante densos y complicados de tratar. Entonces, no me había acordado, honestamente, que ya tenía un buen rato que no hacía un anecdotario. Para los que han seguido el canal, yo hago anecdotarios, son experiencias propias, no tiene nada que ver con situaciones del mundo, con situaciones en concreto. Y para los que no me han seguido, yo me especializo en relaciones internacionales porque eso es lo que yo estudié. Sin embargo, mi experiencia laboral fue en turismo. Entonces, tengo la ambivalencia de haber vivido la experiencia de haber trabajado en turismo y de haber estudiado relaciones internacionales. Y aparte no es un tema en el cual yo ya no tenga nada que ver, porque a mí siempre me ha gustado estar informado y siempre me ha gustado investigar y leer. Entonces las relaciones internacionales para mí siguen muy de la mano conmigo. No es algo que yo haya decidido abandonar o dejar porque ya me dedico al turismo. Al contrario, siempre trataba de meter conversación internacionalista en, en las conversaciones con compañeros del trabajo, con huéspedes, cuando los huéspedes se dejaban contagiar por ese mood de hablar sobre política y geopolítica, que fue muy raro, fueron muy contadas veces. Entonces, realmente las relaciones internacionales van muy de la mano, pero también mi vivencia personal, y es por eso que creé el apartado del anecdotario. Igualmente, pues he hablado temas que tratan más también de la historia. Las relaciones internacionales van muy de la mano con la historia. Obviamente, la dinámica la hago más cómoda, más ligera, a pesar de que son temas densos, para uno no llenarlos de tanta información, porque pues ya está comprobado que el ser humano no retiene tanta información y que solamente se acuerda del principio y del final en las conversaciones o en las conferencias.
Entonces, lo que intento aquí, aparte de crear un espacio de conocimiento y de debate, de diálogo, que lamentablemente no he podido encontrar hasta el momento, también es un espacio donde se trata lo humano. Entonces más adelante pues tendré invitados que hablen sobre temas muy importantes. Ya llegaremos a ello, no me voy a adelantar, pero sí es importante recalcar que este proyecto trata de englobar todo lo importante, no solamente lo geopolítico, sino también lo humano, lo personal, lo histórico y también la parte internacional, porque creo que todos debemos estar informados. Nos cueste trabajo aceptar a veces las realidades tan complejas que existen, pero pues tenemos que acercarnos a la información. Ahora, este tema, que ya tenía pendiente, de hecho, porque en un tema anterior del anecdotario lo había dicho, para los que no han podido ver los episodios anteriores, yo hice un anecdotario hablando sobre las cosas que no me gustaban de la hotelería. Porque el turismo abarca un montón de cosas, no solamente la hotelería. Entonces, como yo me dediqué a la hotelería específicamente en el área del turismo, pues hablé sobre las cosas que no me gustaban. Y ahora les presento las cosas que sí me gustaron de la hotelería. Ya había quedado que iba a ser este tema porque pues también hay cosas positivas dentro de todas las cosas que hay alrededor de la vida de uno, o de lo que leo, de lo que ve, pues también hay cosas buenas. Entonces, haciendo un análisis profundo, me puse a pensar qué cosas eran las que realmente me incentivaban a seguir ahí. Y fue más difícil encontrar las cosas buenas que las malas. Y creo que eso aplica para todas las cosas de la vida. Uno siempre se centra en las peores experiencias y en las cosas malas que le pasan a uno, porque desafortunadamente o afortunadamente las cosas malas que nos suceden o que nos pasan nos marcan y nos hacen crecer. Las cosas buenas, claro, también son importantes y también nos han marcado a cada uno de nosotros, nos han hecho madurar, nos han hecho crecer, claro, pero casi uno siempre se queda con la parte negativa. Entonces fue bastante difícil. Tuve una semana para preparar la lista y resultó ser que la lista fue mucho más pequeña de lo que yo creí. Creí que iba a ser una lista igual a la de las cosas que no me gustaban de la hotelería, pero ya me di cuenta que no. De la hotelería creo que fueron 8 puntos los que dije. Imagínense que también pueden decir son pocos, pero pues no, son bastantes. Englobando, ¿no? Entonces, como primer punto, como cosa número uno que me gustaba de la hotelería, era precisamente la interacción con los huéspedes. Aquí hay pues una dualidad entre los huéspedes pues que nos hicieron la vida imposible para aquellos que se dedican a la hotelería o se dedicaron a la hotelería. En mi caso pues tuve huéspedes muy increíbles que justamente algunos de ellos sí daban pie a poder hablar de cosas importantes, cosas que sí lo hacían pensar a uno. Y justamente me acuerdo de un huésped de Ucrania que llegó a un hotel boutique en el que yo trabajaba. Eso fue por ahí del año 2024. Entonces, pues ya la guerra en Ucrania ya estaba, pero pues a él se le permitía salir porque él daba dinero para la compra de drones. Eso es lo que él me dijo. Él fue a Tulum a pasar vacaciones con su esposa y él me había dicho que
se habían ido a Estados Unidos a vivir, a refugiarse un rato, pero se dieron cuenta que querían volver a casa, querían volver a su hogar, querían estar con sus familiares y decidieron volver a Ucrania en medio de la guerra. Entonces la única forma en la cual, aparte de que él podía salir del país y aparte de que a él no lo convocaban en las filas del ejército, era precisamente donando. Entonces él daba el donativo monetario para la compra de drones, o al menos eso es lo que a él le decían respecto a lo que me dijo. Entonces nos sentamos y ni siquiera me acuerdo por qué empezó la conversación, porque era una temporada bastante complicada en Tulum porque ya había llegado el sargazo. Pero estos huéspedes me parece que pues les había gustado el cenote y dijeron, bueno, nos quedamos. Entonces, en ese tiempo, o en ese lapso de tiempo, el huésped pues me platicó cómo estaban las cosas en Ucrania, pero salió de él, no fue que yo le dijera algo. Yo les pregunté de dónde venían, él me dijo que venía de Ucrania y él me preguntó, ¿tú sabes de la guerra de Ucrania? Y yo sí, yo estoy enterado, yo veo noticias. Y en la conversación fue que yo le pregunté cómo es que había podido pues venir a México de vacaciones y fue que él me dijo que aquellas personas que tenían gran poder adquisitivo y que donaran al ejército ucraniano pues evitaban, una, enlistarse en el ejército y dos, pues el poder salir del país. Entonces, pues él estaba en un punto privilegiado. Ese tipo de interacciones tan personales, porque sí son muy personales, porque el huésped me vio, o sea, una persona que conoció hace 5 o 10 minutos y él compartió. O sea, sí, no fue algo forzado, se dio. Fue muy natural. Entonces, ese tipo de interacciones con los huéspedes era lo que más me gustaba, porque tenía la oportunidad de poder conocer ese lado humano del huésped. Deja todo el lado turístico de que, ay, quiero ir a este lugar y ¿qué me recomiendas? Realmente podía tener una conversación real con una persona de otro país y eso, créanme que es algo irreemplazable, es algo que no lo vas a poder obtener de otra forma. Y también entra el choque cultural porque al final de cuentas tú puedes atender a huéspedes de diferentes nacionalidades y puedes darte cuenta que tienen costumbres y formas de hablar y de hacer diferentes. Pero eso, aquí hay de dos. O te vuelve muy desesperado o irritable o una persona intolerante a los extranjeros, o te hace ver que hay un mundo más grande del lugar de donde tú vives, porque a veces uno se encapsula en su propio mundo y en su propio espacio y como que adapta ese espacio, ese lugar para uno mismo, cuando realmente hay un mundo allá afuera que nos dice, no, hay más cosas y hay más choques culturales y formas de pensar que la que tú piensas. Entonces o eres muy tolerante o eres intolerante. Porque sí hay personas que de plano dicen no, yo no, con este huésped no. Entonces estas interacciones con los huéspedes para mí fueron muy ricas en información, en conocimiento de otros países de forma cultural e histórica. Porque si tuve huéspedes que me hablaban de su cultura, de su país, de los lugares a donde poder ir. Y eso enriquecía mucho el acervo. Y eso también nos hacía más unidos como humanos. Yo, gracias a esas interacciones, puedo decir que tengo amigos extranjeros con los cuales yo sigo en contacto, por ejemplo, a través de Instagram, y nos saludamos de pronto y pues ahí estamos chismeando de las vidas de cada uno de nosotros. Pero ya al final, pues ya no es relación huésped
concierge es relación humana, relación de un amigo que como tal no es tu amigo, pero sientes esa cercanía por la interacción que tuvieron en ese lugar donde se conocieron. Y es padre, es muy bonito, la verdad. He tenido la oportunidad de poder volver a ver a esas amistades también en persona, porque volvieron a Tulum y pude seguir interactuando y pude seguir aprendiendo y pude seguir sabiendo de su vida, cómo les iba y cómo me iba a mí. Entonces es un aprendizaje muy padre, ya viéndolo en retrospectiva y con un recuerdo muy grato. La verdad es que la interacción con el huésped era algo increíble. Y de la mano con la interacción del huésped, la segunda cosa que me gustaba de la hotelería eran las amistades que forjé durante mi tiempo ahí. Obviamente, tanto en la prepa como en la universidad, yo tuve la oportunidad de tener amistades muy grandes, muy fuertes. Las amistades de la prepa se fortalecieron en la universidad, porque inclusive me fui a vivir con dos de mis mejores amigas. Y en la universidad pude conocer nuevas mejores amistades que se fortalecieron conforme pasaron los años y que hasta la fecha yo puedo decir que tengo esas amistades cerca de mí, no están nada lejanas en la cuestión anímica y se fortaleció con la distancia, con la constancia de estarnos comunicando digitalmente. Si hubo veces que podíamos interactuar en persona porque me iban a ver o yo los iba a ver. Entonces era una manera muy bonita de hacer amistad, de fortalecerlo. Pero en el trabajo, cuando la verdad es que la mayoría de las personas no van a encontrar amistades y tú puedes llamarles compañeros de trabajo, porque creo que los humanos entendemos la diferencia entre ser compañero y amigo. Tú cuando hablas con una persona y le dices, yo conozco un amigo, realmente no es como que sea tu amigo, es tu conocido o tu compañero. Pero lo dices así ya como una costumbre de decir, yo conozco un amigo que arregla aparatos eléctricos. Realmente no es tu amigo, es tu conocido. Pero sabemos bien internamente quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros compañeros o conocidos. Y en el trabajo es claro que cuando tú sales en bola con los compañeros de trabajo es en plan compañeros de trabajo y sí puedes compartir cosas de tu vida o de tu persona que pueden llegar a rayar en tener más confianza, y así es como también se van generando las amistades. Pero la mayoría realmente no busca eso, lo que busca pues es tener un círculo social más enfocado al compañerismo que realmente tener una amistad fuerte. Entonces aquí yo sí puedo presumir y decir que forjé amistades muy reales y muy gratas, tanto en los hoteles boutique como en los hoteles de cadena. La verdad es que en el primer hotel de cadena en el que trabajé era siempre un stand-up para mí. Yo estaba en el área de concierge y me tocaba atender villas, o bueno, no villas, habitaciones o edificios. Entonces era tanto el nivel de estrés que teníamos todos. Éramos, yo creo que como 8 concierge. Y de esos 8, 3 o 2 eran lobby concierge, que son concierge que se quedan literalmente en el área del lobby para atender a los huéspedes. Y nosotros nos encargábamos de atender a habitaciones específicas en edificios específicos. Y nuestro horario era fijo, era de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los lobby concierge era un horario rotativo de 7 de la mañana a 11 de la noche. Entonces llegaban las 3 de la tarde, ya 2 horas de salir con el estrés a tope, con un montón de problemas, porque a pesar de que era un hotel de cadena, tenía muchos problemas.
entonces no se salvaba de las complicaciones. Y había 2 compañeros, del cual uno se hizo mi amigo, que siempre tenía ocurrencias tan... O sea, que a nadie le podía caber en la cabeza cómo alguien podía formular esas cosas que nos hacían reír mucho. Entonces, los de recepción nos tenían como cierta desconfianza porque decían, es que no están trabajando, o sea, se la pasan viendo. Y como estábamos todos, o sea, cuando ya estaban cambiando los turnos y empezaban más los check-ins, pues todos estábamos en el lobby precisamente para esperar a los huéspedes. Bueno, el caso es que la recepción estaba aquí y los conciertos estaban acá. Entonces, bueno, lo pueden ver así más o menos. Entonces, aquí había como un muro y aquí estaba la recepción. Entonces, los de recepción nos podían ver a través como de un espacio en blanco que estaba ahí y podían ver que estábamos riendo y que estábamos haciendo pues chistes y desmadre. Y pues sí se molestaban. Porque decían, aquí nos estamos nosotros muriendo del estrés, del trabajo, de check-in tras check-in, y estos pues no hacen nada. Pero era nuestra forma de desestresarnos. Y me acuerdo que después del trabajo había veces que nos íbamos a un 7-Eleven que estaba justo en la esquina del hotel. Y ahí nos reuníamos para contar nuestras penas con los huéspedes y también para contar anécdotas y también chistes y nos reíamos. Y el detalle es que yo era el único que vivía en Tulum. Todos los demás vivían en Playa del Carmen. Y después agregó un amigo que vivía en Tulum. Pero como él era mucho más sociable, él casi no venía con nosotros. Entonces nosotros nos íbamos al 7-Eleven y ahí nos esperábamos a que salieran los camiones que nos llevaban a nuestras casas. Y era como una cuestión de 15-20 minutos que estábamos ahí. Y había veces que sí, cuando se unía este amigo querido que vivía también en Tulum, pues ya se quedaban ahí un rato, nos íbamos a comer. Los demás se ponían hasta las manitas de la tomadera, pero la verdad la pasábamos bastante bien, ninguno era mala copa. Entonces, a mí me daba mucha risa las ocurrencias. Y luego este amigo que vivía en Tulum también nos hacía reír mucho. Tenía unas ocurrencias bien locas y la verdad es que era como un mar de lágrimas, pero de risa. Entonces yo por eso decía que era un stand-up. Justamente entre las risas y todo eso, también nos contábamos cosas personales. Y justamente esas cosas personales nos fueron afianzando más en amistad. Y fue que logramos forjar una amistad que existe hasta el día de hoy con ellos y que me permite decir que forjé amistades. Pero ese es un ejemplo de muchos. Por ejemplo, en el Hotel Boutique donde yo estuve antes de haber entrado al primer hotel de cadena, también hice unas amistades muy grandiosas con 3 personas que si ven el podcast sabrán quiénes son, porque éramos 4. Y justamente ese amigo que les decía que estaba con nosotros en el hotel de cadena, yo lo conocí en el Hotel Boutique. Y después nos volvimos a encontrar trabajando en el mismo hotel. Sí salíamos y todo, pero creo que se forjó más la amistad ahí en el hotel de cadena. Entonces nos la pasamos muy bien. Y justamente con estos 3 amigos, eran 2 mujeres y pues los 2 hombres. Entonces, lamentablemente rara vez pudimos salir los 4. Pero la verdad, cuando salíamos los 4 nos la pasábamos muy bien. Y pues yo puedo decir que estas personas son mis amistades. Y que no tengo ningún reparo en decir que lo mejor de haber estado en la hotelería
fueron las amistades. Sobre todo, sobre los huéspedes, sobre los otros puntos que voy a mencionar en un momento. Las amistades fueron lo más top. Porque me ayudaron mucho a poder salir de ciertas situaciones anímicas y ciertas situaciones que la verdad tuve en Tulum. Y la verdad contar con amistades que nunca tuvieron la obligación de ayudarme, me ayudaron. Y eso para mí significó más que cualquier otra cosa maravillosa que me pudo haber pasado en la hotelería. Entonces, las amistades las pondría en el super top. Y eso fue lo más grandioso que pude tener. Ahora, en el último hotel de cadena en el que estuve, también hice... ahí creo que hice más contactos y más personas agradables. Honestamente, ahí me di cuenta que cuando el gerente es una persona grata, puede que tus jefes o tus gerentes no sean a veces las personas más eficientes o más inteligentes o más trabajadoras al momento de hacer su labor, pero honestamente sobrepongo mucho lo humano y lo grato que puede ser un gerente, porque entre más grato sea el gerente, más a menos, más líderes están debajo de él. Y me refiero a los gerentes departamentales, a todas las personas que son supervisores, que son gerentes, que son directivos. La verdad es que sí se siente una enorme diferencia cuando el gerente es una persona grata. Yo aprendí también que cuando un gerente es una persona muy ingrata, muy nefasta, los jefes departamentales también tienden a ser igual. Y los que no lo son terminan yéndose. Entonces es increíble cómo se mueve todo eso. Y en mi caso, yo en los 2 hoteles de cadena en los que trabajé, los gerentes, los jefes eran personas muy gratas. En el último hotel en específico tuve un par de amistades, la verdad que sí, con las que sigo teniendo contacto, pero fue como, yo lo sentí como el ocaso del concierge, porque sentía como mi servicio al huésped, todo lo que una vez me definió como una persona en excelencia en el servicio, se iba apagando. No lo consideré como algo doloroso, sino como parte del proceso de transformación y de crecer de mi parte. Entonces no lo tomo como algo feo, como algo malo, sino como un paso para crecer y transformarse y ver que realmente eso que yo había estado haciendo por casi 10 años no era lo mío. Entonces, para mí fue como un cierre muy bonito, porque aparte que tuve jefes grandiosos, tuve compañeros muy lindos, todos me ayudaron, todos me echaron la mano, todos, siempre que yo organizaba una salida, todos se organizaban e iban. Entonces fue una forma muy bonita de cerrar esa etapa como hotelero, porque muchos se van de la hotelería todos hartos, sin amistades, sin compañeros, mentando madres. Pero en mi caso yo me fui en paz, me fui tranquilo. Inclusive le avisé a mi jefa con un mes de anticipación que me iba a ir. O sea, para que vean el nivel de gratitud con la que yo me sentía con ellos. Y me costó mucho trabajo el poder decir hasta aquí llegué. Porque aparte que ya quería un cambio de vida, un cambio de ambiente y ya no saber de la hotelería, se portaron muy lindos y me quedo con eso. La verdad, me acuerdo mucho y yo puedo decir honestamente que mi segunda etapa en Tulum fue la mejor. Fue mi favorita, fue la que disfruté más. Fue donde aprendí a desprenderme de las personas también, porque el viaje que tuve a Tulum fue también para concluir
episodios que ya no tenía caso en las cuales siguiera. Y también fue una etapa de transformación y cambios. Entonces, la segunda etapa en Tulum, la verdad fue una cosa maravillosa. La tercera parte que quería mencionar, que fue una de las cosas buenas de la hotelería, eran las propinas. Muchos pueden decir, ¿cómo crees? Las comisiones eran lo mejor. Pero las comisiones las ganabas si la verdad eras un vendedor o si eres un vendedor nato. Porque tienes que vender. O sea, si no vendes, no caen comisiones. Entonces las ventas eran importantísimas. Así vendieras habitaciones, o vendieras tours, o vendieras motos, lo que tú te imaginaras. Entonces, si tú eras un muy, muy buen vendedor, que tenías labia, que tenías la forma de echarle un montón de choro al huésped y que te comprara las cosas, entonces sí, las comisiones, pues sí eran muchas. Pero mi fuerte era el servicio al huésped. Entonces, las propinas a mí la verdad me caían muy, muy bien y muchas. La verdad es que a veces no tenía que ni usar el salario para cubrir mis necesidades de transporte, de comida, de ropa, de ocio. Con las puras propinas yo hice un montón de cosas. Y tan es así que les voy a poner un ejemplo. Yo empecé como botones en un hotel boutique. Una de mis mejores amigas se casó. Se iba a casar en Morelos. Entonces yo ya estaba en Tulum. Y la verdad mi sueldo de botones pues era muy poco. Porque era botones. Era como de 6,500 pesos o 6,000 pesos al mes. Entonces dirás tú, pero ¿cómo le hiciste? Con lo de la renta, con la vivienda y con todo. Bueno, aparte de que en el hotel te daban de comer y te daban transporte, pues las propinas caían de a montón. Y no es que cayeran $5. La verdad, caían más de $10 por lo general. Y les estoy hablando del año 2016. Entonces, ya dista mucho, obviamente, esas ganancias de ahora. Ahora no se gana eso, pero en la época en la que yo llegué, en la que Tulum estaba en su apogeo, pues yo gané un montón de dinero y justamente un fin de semana, que honestamente ya no me acuerdo qué fin de semana fue, de qué mes, pero sí fue del año 2016, me dice mi amiga que se iba a casar. Entonces me invita a la boda y pues yo le dije a mi jefe, oye, ¿me dejarías ausentarme el fin de semana porque tengo una boda? Y él me dijo, sí, sin tema. Entonces, me parece que no fue en diciembre, fue en 2017. Sí, me parece que fue en 2017 cuando se casó mi amiga. El caso es que con lo que yo había juntado de botones, y les estoy diciendo de 2 meses de propina, y eso quítale que compraba comida, que salía a comer, que salía a divertirme, que, que a veces tenía que hacer compras de otras cosas, aparte tenía que comprar el boleto de avión, tenía que comprar el traje, todo eso, imagínense el gasto que era. Y luego el gasto que era ir allá, el transporte, las 3 comidas, el hospedaje, el regalo de bodas. Porque me acuerdo que llegué a Morelos a comprar el regalo de bodas. Entonces se hizo una cuenta grande. Pero en 2 meses logré juntar lo suficiente para poderme dar el lujo de ir un fin de semana a Morelos, a poder pasar la boda con una de mis mejores amigas y regresé y seguí trabajando. Entonces, a mí la verdad las propinas me caían muy bien porque pues yo daba el servicio humano, daba el servicio eh, muy hogareño, muy mexicano, muy apapachador, de estar al pendiente, de consentirlos. Los huéspedes cuando llegan a los hoteles son como niños chiquitos, entonces como niños chiquitos te preguntan todo, son dependientes,
la lógica se les olvida, para ellos lo lógico no existe, existe solo lo que tú les digas. Entonces todo eso es un acumulado que hace que tú seas una persona clave en su estadía porque les solucionas las cosas, les aclaras dudas y les das certeza sobre ciertas decisiones. Porque se acercaban a mí para preguntarme cosas en las cuales tenían dudas de decir, oye, ¿qué tú nos recomiendas? ¿Crees que sería bueno hacer esto o hacer aquello? Y yo ya les decía. Entonces, toda esta formación me forjó para que después en las grandes ligas de la hotelería de cadena pudiera dar un servicio que era prácticamente igual que en los hoteles boutique, pero la diferencia era que atendía a más huéspedes y me encantaba estar en movimiento, me encantaba estar de arriba a abajo y me encantaba no estar en un escritorio, que era algo que yo ya no quería, porque casi toda mi carrera hotelera fue de recepcionista concierge. Entonces yo lo que quería era moverme, quería ya no estarme preocupando por check-ins, ni por check-outs, ni por cobrarles, ni porque tiene un cargo pendiente. No, eso se hacía cargo en la recepción. Y yo lo único que tenía que hacer era que el huésped estuviera feliz durante su estancia. Entonces para mí eso era súper importante y era mi especialidad. Entonces sí, era estresante porque a veces no dependía de ti ciertas cosas o decisiones y pues al huésped le pasabas a perjudicar. Pero fuera de eso, la verdad es que fue algo muy disfrutable y pues las propinas caían, honestamente, caían muchas propinas. Al final de la estadía, pues me buscaban, me decían toma, me lo daban en sobres. Cuando era un montón de dinero, me lo daban en sobres. Cuando era un poquito, me estrechaban la mano y en la mano que tenía el huésped tenía ahí los billetes y ya me daban. Entonces, aparte de que disfrutaba atenderlos, pues me daban dinero por el servicio que les daba. Entonces, eso era algo que disfruté mucho. Entonces, para mí, mi fuerte fue precisamente las propinas más que las comisiones. Y como último punto, el número 4 era que salías a tus horas. Sí. Puede que en algunas ocasiones en la hotelería siempre pasa, te quedes a doblar porque fulanito no fue al trabajo, sí pasa. Puede que te quedes horas extra porque un huésped te necesitó y valió tu tarde y te quedaste 4 horas más porque el huésped tenía problemas muy severos y tus compañeros no podían atenderlo. Entonces, aparte de que ya el huésped te había agarrado confianza, pues te tenías que quedar porque tenías que resolver y cerrar el círculo de la queja o de la situación que estaba viviendo el huésped. ¿Se entiende? Pero una cosa muy diferente y que yo creo que en el mundo Godín, y no me dejarán mentir, es que a veces en el mundo Godín, aparte que te quedas más de 8 horas, que haces 12, 15 horas de trabajo o hasta 16 horas, llegas a tu casa y sigues trabajando, ya sea en la computadora, en el teléfono o por algún otro medio, tú sigues trabajando, no paras. Algo que no pasa en la hotelería, a menos que, como en los casos que les mencionaba, o a menos que un huésped te diga, oye, necesito que me compres esto, por favor. Pero pues tú, saliendo del trabajo, le comprabas al huésped su pendiente, lo que necesitara, algo que no tenían en los hoteles, sobre todo en los hoteles boutique, que eran muy, muy limitados. Pues salías, por ejemplo, uno de los ejemplos era, salías de tu turno y el huésped te daba unas postales para que las mandaras a la agencia de envíos. Entonces, pues tú le hacías el favor, le decías, pues cuesta 10 pesos la postal. Y ya te daban, si eran pues las 5 postales, pues te daban 50 pesos y ya tú ibas al área de envíos, comprabas las postales, las pegabas y ya se las dabas al encargado del servicio de mensajería y era todo. Pero pues no era siempre, tampoco. Usualmente el huésped ya no te molestaba después de tus horas de trabajo. Entonces, aquí
lo que me gustaba era que terminaras tus 8 horas, si es que no había ningún problema, tu tarde estaba bien, estaba libre. Tu tarde la podías usar para hacer tus actividades. No había nada que tuvieras que hacer extra o dependiente. Estaba perfecto. Entonces era algo que a mí me gustaba mucho porque no tenía que llevarme trabajo a la casa. Como les decía, sí llegué a ayudar al huésped después del trabajo, llegué a quedarme 2, 3 horas cuando mucho, pero no era siempre, no era diario. Era tal vez una vez al mes, 2 veces al mes, tal vez. Pero saliendo de tus 8 horas, ya te, te desconectabas del hotel hasta el día siguiente. Y solo en los casos cuando entraban en el turno en la mañana. Porque como les había mencionado en el episodio anterior del anecdotario, cuando hablaba sobre las cosas que no me gustaban de la hotelería, mencionaba que a mí no me gustaban los turnos en la tarde ni los turnos nocturnos. Porque precisamente todos las personas, todos los jefes departamentales también cumplían sus 8 horas. Si había veces que se quedaban más de la cuenta, claro que sí. O sea, mis jefes directos sí llegaban a quedarse 1 hora, 2 horas más, sí. Pero no era que se quedaran 8 horas o 15 o... perdón, que no se quedaran 15 o 12 horas, no. O sea, cumplían sus 8 horas. Si se podían ir en 8 horas, bye. Pero si no, se quedaban sin problema. Pero tampoco era del diario, no era siempre. Y los jefes y inclusive el gerente pues se iban, o sea, terminando su horario laboral, se iban, no se quedaban. Entonces inclusive para ellos era algo muchísimo más ameno, agradable y llevadero el poder solo trabajar sus 8 horas. A veces sí trabajaban 9, 10 horas, pero era porque también su nivel de compromiso y de puesto pues lo ameritaba. Pero no era que se quedaran eh, tampoco tanto tiempo, lo cual está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal. Entonces, cuando llegaba justamente el turno de la tarde, pues ya a los gerentes o a los directivos les quedaban unas 3, 4 horas más y ya. Y ya después de esas 4 o 3 horas, pues ya los que se quedaban en el turno en la tarde, pues tenían que lidiar con las quejas, ¿no? Entonces, el poder cumplir con tus 8 horas de horario era algo, la verdad, ensueño y que en pocos trabajos, honestamente, puedes darte el lujo de hacer. Salir del trabajo después de una jornada pesada es increíble y es algo que pues llena también, ¿no? Algo que no vas a encontrar en el mundo Godín y tampoco vas a poder encontrar en las maquilas, por ejemplo, con los médicos, con los maestros, porque los maestros se llevan trabajo a casa, porque aparte de que enseñan cuándo y dónde van a preparar clase, pues sí, la preparan ya sea en la escuela o en su casa, las clases. Entonces son más de 8 horas las que trabajan. Así que la verdad es que la hotelería es un recuerdo muy entrañable, es un recuerdo muy ameno. Obviamente, para concluir, fui con mi hermana, mi papá y el novio de mi hermana a un pueblito. Había un hotel que estaba al lado de un camino empedrado y al lado de entre el camino empedrado y el hotel había habitaciones que estaban un poquito más abajo del camino empedrado. Se podía ver un estanque de peces japoneses que no me acuerdo ahorita cómo se llaman. Era pues como un pequeño tanque y se escuchaba cómo caía la cascada artificial pues. Entonces me acerco porque pues me llamó la atención ver los pececitos ahí y vi que en la ventana de la habitación había huéspedes, porque inclusive afuera decía hotel. Y después más adelante vi que había camaristas pues yendo y viniendo. Bueno,
El caso es que el primer comentario que le digo a mi hermana fue: esta habitación seguro tiene quejas por el video de la cascada, porque pasa la gente, seguramente se van a quejar de que no tienen privacidad y que no tienen silencio. Y lo primero que me dice mi hermana es: tú sí estás traumado, ¿verdad? Tú sí sigues bien traumadito con lo de la hotelería. Y le dice a su novio: oye, pues no, es que mi hermano me está diciendo esto. Dice: sigue traumado. Y su novio dice: sí, se ve que sí. Y yo así de: no, traumado no, más bien harto. Pero digo, creo que todos los que siguen en la hotelería pasan por eso, se hartan. Y es por eso que añoran tanto sus vacaciones, porque saben que tendrán 15 días en los cuales no van a tener que lidiar con los huéspedes ni con ningún trámite burocrático con los compañeros hoteleros. Entonces, para concluir, pues la hotelería tiene también sus cosas buenas, sus cosas bonitas. Obviamente hay muchas cosas más bonitas y positivas igual, como estar en un destino paradisiaco, como el poder estar quizás en un sitio muy pequeño, no pagar nada, porque hay personas que optan por vivir en el hotel y ahí desayunan y comen y cenan pues como pueden. Hay un montón de cosas que quizás muchas otras personas digan: no, es que te faltaron un montón. Pero eso es porque en mi experiencia yo terminé retirándome de la hotelería, cosa con la cual no me arrepiento. Y que la primera vez que me fui de Tulum dije: no voy a volver a... Primero dije: no voy a volver a Tulum y no pienso volver a la hotelería. Pero cae más rápido un hablador que un cojo, y volví a la hotelería y volví a Tulum. Pero ya después descubrí por qué había vuelto y el camino que había tomado y las decisiones y todo lo demás. Y me di cuenta que tenía que volver. Así que la última vez que le dije a una amiga sobre Tulum, le dije: bueno, pues no descarto el volver ni descarto absolutamente nada, porque uno nunca sabe. Pero si hoy me preguntaran: ¿volverías a la hotelería? Yo con toda seguridad les diría que no, porque ya tengo otros planes, otros proyectos que me llenan mucho más que la hotelería, pero no significa que no vuelva. O sea, si la necesidad lo amerita y si las cosas se dan, pues sí, pero no es algo que yo esté buscando ni algo que espero. Pero fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia de vida enorme, me marcó mucho, marcó la diferencia conmigo. Pude aplicar ciertas cosas de diplomacia, de relaciones internacionales en la hotelería, porque al final también estás representando no solamente al hotel, sino a tu propio país. Entonces, el turismo es el lado humano de la diplomacia, porque la diplomacia no muchas veces es humana. Es coercitiva, es complicada, es injusta, es el, el mejor de los males. Gracias por haberme acompañado en otro episodio más de Humanos y Preguntones. Yo soy Gerardo Castellanos y nos vemos la siguiente semana con un episodio más. Hasta pronto.